culto, todo le damos a Él. La honra, la alegría, nuestra ofrenda, nuestro amor, nuestra canción, nuestras fuerzas, ¿sí? Todo le damos a Él. Y en la segunda parte, Él derrama su palabra sobre nuestras vidas y nos habla profundamente. Amén. La palabra de Dios edifica nuestras vidas y no podemos nunca ponerla en última instancia. Yo cuando a veces se hace algún evento, algo, a veces se agarra la palabra, ya todo cansado, ya se están yendo todos. No, por favor, la palabra tiene centralidad. Amén. Más allá de quién la trae. Ya recibido usted palabra, pero el mensaje en la predicación tiene este misterio sagrado de ser sagrada. Justamente por eso Dios estableció que la predicación sea muy importante, el mensaje. Porque la persona se preparó, buscó, oró, ¿sí? Estudió, analizó y trae la palabra del Señor para nuestras vidas. Y para todos hay algo. No es que el pastor porque conoce, o aquel porque conoce, aquel porque conoce. No, acá no da ese conocimiento. La palabra de Dios es revelación para nuestra vida. Vamos a recibir al predicador en esta mañana sin tanto más preámbulo, nuestro querido hermano Diego, predicador de la palabra de nuestra vida. Un aplauso para él. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Y gloria a Dios por su presencia, gloria a Dios porque estamos aquí en su casa, gloria a Dios porque estamos en comunión entre hermanos, y también glorificaba el nombre del Señor porque cuando escuchaba la lectura y tanto la oración que hemos hecho también en comunidad, está emparentada y está relacionada con lo que les quiero compartir en el día de hoy. Así que glorificaba el nombre del Señor porque es bueno que estemos en comunión. Eso significa estar en comunión, estar en un mismo espíritu. Y el Señor nos revela justamente en el culto esas cosas. Y escuchaba la lectura de Nicolás, de nuestro hermano Nicolás, escuchaba a nuestro hermano Eugenio en la oración y decía gracias Señor porque creo que esto que traigo para compartir tiene que ser de bendición para nuestras vidas. Y saben, hermanos, que la palabra dice en Filipenses 2 que hay un nombre dado, nombre sobre todo nombre, Jesús, para que toda rodilla se incline en los cielos, en los que están en la tierra y debajo de la tierra, y reconozcan a Jesucristo como su Señor, para gloria del Padre. Amén. Así nos dice la palabra, así nos dice este pasaje bíblico. ¿Y por qué se los menciono? Porque justamente este pasaje nos revela y nos menciona dos cosas que tenemos que saber: el señorío y la autoridad. El señorío de Cristo por sobre todas las cosas, ese nombre dado, Jesús. El Señor está sobre todas las cosas, nos dice la palabra, sobre todo reino, sobre todo gobierno, sobre toda potestad. Y eso también nos habla de la autoridad que tiene el Señor sobre todas las cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos tener esa autoridad también con nosotros. Como tenemos esa autoridad, primeramente, como todo cristiano, si no, no podemos ser llamados hijos de Dios, reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y cómo debemos portar y tener esa autoridad dada por el Padre, justamente estando en comunión con aquel, con el dador de la autoridad. Solo de esa manera nuestra oración
tiene un efecto diferente ante la adversidad. Fíjense que siempre nos dicen, y siempre escuchamos, y es una verdad, se escuchaba en la lectura, nosotros tenemos una armadura, se escuchaba en la oración también, y tenemos un arma fundamental, que es la oración. El arma del cristiano es la oración, pero siempre nos olvidamos por ahí de una parte, que esa oración tiene que estar acompañada de la autoridad de Cristo. Oración más autoridad. Esas son las dos armas principales que tenemos contra el enemigo. Porque Pablo por eso nos dice, en Efesios, en la carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Somos soldados de Cristo, somos el ejército de Cristo. Y como nuestra lucha no es contra sangre ni carne, quiere decir que no tenemos armas bélicas, no tenemos armas visibles a los hombres, sino nuestras armas son espirituales. Y es la oración y la autoridad. Y esas son las armas invisibles al hombre, pero visibles para el enemigo. Que el enemigo tiene que ver y el enemigo tiene que identificar en nosotros. El cristiano con su investidura, revestido del poder de Dios, con la oración y con la autoridad de Cristo. Solo así el enemigo y todas las artimañas retroceden. Como nos dice la palabra, solo con nombrar Jesús el enemigo retrocede. ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros, como yerno, nombramos libremente el nombre de Jesús, pero aquí la palabra nos dice nombre sobre todo nombre, y no le damos la connotación y el poder que tiene Jesús. Ahora el enemigo sabe bien reconocer a Jesús, a ese hombre, porque automáticamente el enemigo retrocede. Y así nosotros lo tenemos que saber, pero solo lo sabemos si tenemos y llevamos la autoridad de Cristo con nosotros en esa oración. Vaya viendo su libro, la Biblia, mejor dicho, la palabra de Dios, en Marcos 9, San Marcos 9, vamos a empezar a leer a partir del versículo 14, San Marcos 9, 14. Justamente este pasaje bíblico, esta historia, nos revela acerca de la oración, acerca de la incredulidad también, acerca de la fe. Aquí el Señor nos revela y nos enseña algo importantísimo que debemos saber los hijos de Dios y sobre todo no debemos olvidar, como en aquel momento se dirigió a sus discípulos. San Marcos 9, 14, a partir del versículo 14, y así dice la palabra de Dios. Tiene título, dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y crude los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación de incrédulos, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta aquí la palabra de Dios. Y fíjense que este pasaje bíblico nos relata los discípulos de Jesús saliendo al encuentro de ese joven que tenía este espíritu inmundo desde niño, pero cuando se encontraron en esa situación no pudieron hacer nada. Oraron, deben haber orado por ese muchacho, pero el espíritu inmundo seguía ahí. Cuando Jesús llega, se encuentra, me imagino, con toda esa multitud, los escribas, el padre del niño, el muchacho, los discípulos, discutiendo seguramente, intercambiando: ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Ya la gente incrédula, ya los discípulos, me imagino en ese momento, no entendiendo ese fracaso espiritual que habían tenido. Y aquí Jesús, cuando se encuentra con este panorama y escucha todo lo acontecido, claro, si lo sacamos de contexto, podemos decir: pero qué palabras duras de Jesús, qué palabras desalentadoras, o qué poca paciencia que tenía Jesús o que tuvo en este entonces. Pero todo lo contrario, Jesús nos está exhortando, nos está animando, algo que tenemos que saber los cristianos, que es el tema de la incredulidad, el tema de nuestra fe. Por eso dice: generación de incrédulos, diciendo: están con el Señor, están con la autoridad. Eso le estaba diciendo a los discípulos. Se tenía que sacar toda incredulidad, toda duda al momento de orar, porque justamente no todas las oraciones tienen la misma intensidad, no todas las oraciones tienen un mismo sentir. No es lo mismo orar por los alimentos que orar por la sanidad. Y eso nos quiere decir el Señor con esta palabra, con incredulidad. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo llega la incredulidad a la vida de un cristiano? A través de la duda. Cuando la duda se entremezcla con la fe de un cristiano, empieza justamente nuestra incredulidad. Empezamos a mermar en la fe, empezamos a mermar en la oración. ¿Y por qué sucede? ¿Quién siembra la duda? El enemigo. Amén. Porque sabiendo el enemigo que un cristiano tiene un alma poderosa, como es la oración acompañada de la autoridad, ¿a dónde va a atacar? A la oración del cristiano. Entonces, como el Señor conoce también de nuestra fragilidad y de nuestra humanidad, sabe que el enemigo vino a robar, vino a buscar, vino a engañar y vino a sembrar duda de nosotros. Y esa duda se empieza a entremezclar con nuestra fe y empieza a generar incredulidad. Y por más que muchas veces nosotros estamos orando, está esa duda en nuestro corazón. Y es donde por ahí la oración deja de tener poder y deja de tener efecto. Por eso estas palabras de Jesús, generación de incrédulos, nos está, como diríamos ahora, nos está avivando, nos está despertando. Amén. Espiritualmente. Amén. ¿Y qué debemos hacer ante esto? Acá tenemos el ejemplo en este texto de la actitud del Padre. ¿Cuál fue la actitud del Padre?
sácame, Señor, toda incredulidad. ¿Podemos pedir que nos saque el Señor toda incredulidad? Sí que podemos pedirle al Señor que nos saque toda incredulidad. Podemos pedirle al Señor que nos saque toda duda. Podemos pedir al Señor que nos aumente la fe. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos aumente la fe, le estamos pidiendo, quítame toda duda, Señor. Creo en ti, creo en tu poder, creo en tu nombre poderoso. Eso es pedir que aumente la fe. Es sacarnos toda incredulidad. ¿Qué es lo que hizo el padre de este joven? El padre de este joven clamó porque el Señor le saque incredulidad. Porque él creía, no quería tener dudas que Jesús iba a sacarle este espíritu a este muchacho. Al final del pasaje viene la pregunta justamente de los discípulos: ¿por qué nosotros no hemos podido sacar este demonio, este espíritu inmundo de este muchacho? Y ahí está el ejemplo que les acababa de dar hace un rato. Le está diciendo el Señor: no es lo mismo orar por la comida, no es lo mismo orar por un proyecto, por un sueño personal, que orar por sanidad, por restauración, por romper cadenas de cuando el enemigo tiene atado a una persona. Eso es orar en la voluntad de Dios. Y precisamente acá nos habla del ayuno. Muchas veces es necesario el ayuno. El ayuno obviamente no es para matarnos de hambre, sino el ayuno es para consagrarnos. Para consagrarnos a ese pedido, para consagrarnos a esta oración. Necesitamos, es necesario el ayuno. Fíjense, hermanos, que este año, por eso se lo quería también compartir como comunidad. Hace muchos años que esta comunidad se toma un día de la semana, el día viernes, para la oración. Pero este año hemos comenzado, por poner un adjetivo, un año por ahí un poco torcido, doblado. Y espiritualmente, la iglesia, porque son decisiones que se toman espiritualmente, ha tomado una decisión de, aparte de orar una vez al mes, reforzar esa oración con ayuno. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que se estaban levantando gigantes contra la familia, contra la comunidad, contra los hermanos, y era necesario reforzar esa oración con ayuno, consagrarnos a esa oración para tener y para que la oración tenga el poder dado por el Señor, para que esa oración sea eficaz, para que esa oración tenga intensidad. Y se ha decidido eso espiritualmente, porque recuerden, hermanos, nuestra lucha no es ni contra sangre ni carne. Nuestra batalla es espiritual. Y a eso, en esa batalla espiritual, tenemos que estar preparados espiritualmente. Tenemos la oración y tenemos que estar acompañados y revestidos del poder del Espíritu Santo. Eso nos va a dar la autoridad, el nombre sobre todo nombre, sobre toda cosa que se quiera levantar. Por eso, también el Señor le dice a este Padre y nos dice a nosotros: al que cree, todo es posible. Pero hay que hacer una salvedad, hermanos. Todo no significa a veces todo lo que se le ocurre al creyente, sino es todo lo que está alineado a la voluntad de Dios. Porque nosotros como cristianos tenemos propósito. Y si tenemos propósito, nuestro propósito primeramente tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Y esto no significa que alguien pueda decir: bueno, entonces no puedo orar por un autito, por un lindo viaje. Claro que sí. Pero todas esas cosas que ya también hemos compartido son añadiduras. Amén. Nosotros siempre tenemos que orar en la voluntad de Dios. Fíjense, si ponemos en la balanza, ¿qué es más importante? ¿Orar por un lindo viaje, que es válido, o orar por una sanidad?
orar por una restauración, orar porque el enemigo deje actuar en la vida de esa persona. Porque fíjense que acá tenemos la figura del endemoniado, pero si lo traemos al hoy, no hace falta que se nos presente un endemoniado. Ya con solo las ataduras que el enemigo hace en el presente, como pueden ser las adicciones, la violencia, las drogas, el alcohol, el juego y todas las cosas que vemos eso es como estar endemoniado, eso es una atadura que tiene el enemigo contra las personas. Es un yugo. Y justamente el Señor nos dice que tales cosas, esas oraciones, tienen que estar dirigidas, consagradas, con autoridad, con ayuno, en su casa, en la familia, como comunidad, para que el enemigo retroceda, para que el enemigo suelte a esa persona, para que el enemigo rompa cadenas, para que el enemigo desate yugos. Eso es lo que nos dice el Señor. Y esas son las cosas que están alineadas a la voluntad de Dios. Porque sabemos que es la añadidura. Todas las bendiciones de Dios tienen añadiduras. Así nos dice la palabra. El que cosecha escasamente, el que siembra escasamente, recogerá escasamente. Y el que siembra abundantemente, recogerá abundantemente. Esto no quiere decir que, bueno, entonces yo pongo 20.000, recibiré 40.000. No, porque el Señor en su voluntad te va a bendecir de la manera que quiera. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Él va a encontrar la manera, el momento de bendecirte, de añadirte esas cosas, esos muchas veces, esos logros personales, familiares. Pero nosotros tenemos que estar atentos en la batalla espiritual. Y en la batalla espiritual tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. ¿Qué es nuestro propósito como cristianos? Presentar batalla, como se decía en la lectura, en la oración. Por eso somos llamados soldados de Cristo. Y cuando escuchamos al que cree todo es posible, tenemos que agregarle todo es posible, todo lo que esté alineado a la voluntad de Dios, todo lo que sea para su gloria, todo lo que sea para su honra. Y también quiero ir terminando con este punto, que es un punto también sensible e importante, que también muchas veces en la vida de un cristiano nos puede sembrar una duda, o nos puede dejar dando algo vueltas en la cabeza. Porque muchas veces vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar, vamos a ayunar, nos vamos a consagrar a eso que buscamos, a eso que clamamos, a eso que pedimos y que pedimos como familia y, vuelvo a repetir, pedimos como comunidad. Pero también somos sujetos a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios a veces no está, digamos, no alineada, pero en lo que quiere nuestro corazón, en lo que desean nuestros corazones, en lo que oramos. Y no son así las cosas. Y empezamos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y vieron que muchas veces decimos, bueno, hay cosas que cuando estemos con el Señor sabremos. Pero si uno reflexiona y si uno lee bien la palabra, dice que cuando estemos con el Señor no habrá lloro, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá lamentación, va a haber gozo en nuestra vida. Nos vamos a reconocer, vamos a estar en otro plano, pero va a ser el tiempo de la fiesta, el tiempo del reencuentro. Y yo no creo que nadie, cuando estemos con el Señor, le preguntemos, ¿se acuerda, Señor, esa oración que hicimos en tal año, en tal momento? Porque no va a haber tiempo para esa pregunta, no va a haber lugar, porque justamente la palabra dice, todo va a ser gozo. Amén. Cada lágrima derramada, el Señor la enjuagará, la secará. Entonces nosotros no nos tiene que quedar esa duda.
sino nos tiene que quedar esa certeza de que oramos, de que nos consagramos a esa oración, de que hicimos ayuno, de que clamamos al Señor, pero la voluntad del Señor fue otra, no era la de nuestros corazones. No tenemos que quedar con esa duda, con ese dolor, porque la voluntad de Dios es perfecta. Si no, tenemos que seguir orando, porque muchas veces también el enemigo usa el no de Dios a su favor, cuando estamos en la duda. Y ahí empieza de nuevo, es un círculo, y ahí empieza de nuevo, empieza a bajar nuestra fe, se empieza a mezclar la duda con nuestra fe, y eso es lo que no podemos permitir. Si hay algo que no quiere el enemigo, que nuestra oración esté acompañada por la autoridad de Dios. Eso es lo que tenemos que saber. Si hay algo que no quiere el enemigo, es que como soldado de Cristo bajemos los brazos ante la adversidad. Porque la palabra dice orar y orar sin cesar. En todo tiempo, en todo lugar. Si es necesario, ayuno. Si es necesario, nos arrodillamos. Si es necesario, nos quebrantamos ante la presencia del Señor. Porque hay libertad en la casa de Dios. La libertad del Señor es esa. Poder expresarnos, poder estar en comunión con el Señor y poder desarmarnos en nuestra humanidad adelante del Señor. Y Él nos va a revestir con el poder del Espíritu Santo para que en todo momento que a nosotros nos toque orar, estemos en un lugar, nos pidan oración, nos pidan sanidad, nos pidan restauración, nos pidan que hay que romper cadenas, tener esa autoridad dada por el Señor. No por el Señor. Cuando oremos, hermanos, revestidos con la armadura, con la oración y con la autoridad dada por el Señor. Todos los cristianos debemos tener esa autoridad dada por el Señor cuando oramos, para que esa oración sea eficaz, para que esa oración sea poderosa, para que esa oración derribe muros. Porque así dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Y las puertas de mi iglesia, la puerta de mi amada comunidad, no prevalecerá el infierno sobre mis hijos. Así que, hermanos, espero que esta palabra les haya sido de bendición como es de bendición para mi vida. Y en esta ocasión quiero cerrar con una oración, dándole cierre a esta palabra que les quería traer y que le querías compartir. Póngase de pie, hermanos, cierre sus ojos y que juntos podamos orar y clamar al Señor. Señor Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa, Señor, desde muy temprano escuchando palabras, Señor, escuchando testimonios, Señor, juntos como hermanos, como comunidad, Señor. Enaltecemos tu nombre, Señor. Ponemos en alto, Señor, tu nombre, tu glorioso nombre, ese nombre dado a los hombres, nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús, Señor. Gracias, Señor. Cuando el enemigo y las fuerzas de maldad, Señor, escuchan Jesús, retroceden las tinieblas, Señor. Donde está tu nombre hay luz, Señor. Donde está tu nombre retroceden las tinieblas, Señor. Donde está tu nombre en alto, Señor. Clamamos en esa dirección, Señor, en este año 2026 que ya está transcurriendo, Señor, que se ha presentado, Señor, en adversidad. Nos postramos, Señor, ante ti, clamamos tu nombre, Jesús, poderoso nombre, Señor. Saca, Señor, de nuestras vidas, Señor, toda incredulidad, Señor. Saca toda duda de nuestro corazón, Señor. Llénanos de fe, Señor. Revístenos, Señor, con el Espíritu Santo, Señor. Revístenos con tu armadura.
Que nuestra oración que salga de nuestra boca, Señor, tenga poder, Señor. Que se escuche en los cielos, Señor. Que se escuche en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Tu palabra, Señor, que resucita a los muertos, Señor. Tu palabra, Señor, que trae, Señor, a vida a todos aquellos que están cautivos por el enemigo, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra oración tenga poder, Señor. Unge, Señor, a esta comunidad, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu poderoso nombre, Señor. Clamamos por ti, Señor. Clamamos por ti, Señor. Para que todo aquel gigante, Señor, retroceda ante tu nombre, Jesús.